Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro tutorial. En este video les enseño paso a paso cómo tejer a crochet estos hermosos monederos, que también nos pueden servir como una cartera para niña. Voy a tejer el monedero con estos tres colores de lana. Esta lana mide 3 milímetros de grosor y se teje con un crochet de 3.0 milímetros. Yo les recomiendo que tejan sus monederos con un crochet más delgado. En mi caso voy a tejer con un crochet número 0 para que nuestro tejido nos quede más ajustado. También vamos a necesitar una aguja para coser, unas tijeras y un botón. Vamos a tejer 24 cadenas. Empezamos, tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así vamos a seguir tejiendo hasta tener las 24 cadenas. Tengo aquí las 24 cadenas. Ahora vamos a tejer la fila número 1. Vamos a tejer 3 cadenas más. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas más. Ahora vamos a tomar una lazada y vamos a tejer un punto alto en la quinta cadena, contando desde aquí hacia acá. Aquí tenemos la cadena número 1, la 2, la 3, la 4 y aquí en esta cadena número 5 introducimos el crochet y agarramos la mitad de la cadena. Vamos a agarrar una hebra hacia el frente y hacia nosotros tienen que quedarnos 2 hebras. Tomamos la lana, sacamos y tejemos el punto alto 2, porque el primer punto alto serían estas 4 cadenas. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena introducimos el crochet, tomamos la lana, sacamos y tejemos el punto alto 3. En la siguiente cadena tejemos el punto alto 4. En la siguiente cadena tejemos el punto alto 5. De esta manera. Y así vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada una de estas cadenas de esta fila de cadenas hasta llegar a esta primera cadena. Tienen que quedarnos 24 puntos altos. Terminé de tejer los 24 puntos altos. Tienen que quedarnos de esta manera. Ahora, para dar la vuelta y seguir tejiendo por este otro lado de nuestro tejido, vamos a tejer un aumento. Vamos a tomar una lazada y en esta misma primera cadena donde tejimos este punto alto 24, en esta misma primera cadena vamos a tejer un aumento, un punto alto de esta manera. Ahora vamos a tejer los 24 puntos altos por este otro lado de nuestro tejido. El primer punto alto lo vamos a tejer en esta misma primera cadena donde tejimos este punto alto 24 y donde tejimos este aumento. En esta misma primera cadena vamos a tejer el primer punto alto. Tomamos una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo, aquí tenemos la primera cadena. Aquí en este siguiente punto vamos a tomar la otra mitad
de esta fila de cadenas. Tomamos el hilo, sacamos y tejemos el punto alto 2 de esta manera. Y este hilo lo vamos a ir escondiendo conforme tejemos los 24 puntos altos. En el siguiente punto de la fila de abajo, que es aquí, tejemos el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 4. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 5. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 6. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 7. Y así vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto de la fila de abajo hasta tener los 24 puntos altos. Tejí aquí el punto alto 21. Vamos a tomar una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 22. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 23. Tomamos una lazada y el punto alto 24 lo vamos a tejer en esta cadena de estas 4 cadenas que nos sirvieron como nuestro primer punto alto en estos primeros 24 puntos altos. En esta cadena vamos a tejer el punto alto 24 de esta manera. Ahora, para dar la vuelta vamos a tejer el aumento. Vamos a tomar una lazada y en esta misma cadena donde tejimos este punto alto 24, en esta misma cadena vamos a tejer el aumento, un punto alto de esta manera. Ahora, para cerrar esta fila 1 vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena de estas 3 cadenas. Contamos 1, 2 y aquí en esta tercera cadena introducimos el crochet, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos de esta manera y nos queda terminada la fila 1. Para tejer la fila 2 vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como un punto alto y también como un aumento. Vamos a tomar una lazada y en este mismo punto donde tejimos estas 3 cadenas, que es en esta tercera cadena donde nos deslizamos para cerrar la fila anterior, en esta misma tercera cadena tejemos otro punto alto de esta manera. Y tenemos aquí 2 puntos altos tejidos en el mismo punto, que nos van a servir como 2 aumentos. Ahora vamos a tejer 22 puntos altos sin contar con estos 2 aumentos. Tomamos una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo, que es aquí, tejemos el primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 4. Y así vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la fila de abajo hasta tener los 22 puntos altos. Tejí aquí los 22 puntos altos. Ahora, para dar la vuelta y seguir tejiendo por este otro lado de nuestro tejido, vamos a tejer aquí 7 aumentos de la siguiente manera. Tomamos una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo vamos a tejer el primer aumento, el primer punto alto. En este mismo punto donde tejimos este primer aumento,
en este mismo punto tejemos el segundo aumento. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el aumento 3. En este mismo punto donde tejimos este aumento 3, tejemos el aumento 4. En este mismo punto donde tejimos este aumento 4, en este mismo punto tejemos el aumento 5. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el aumento 6. En este mismo punto donde tejimos este aumento 6, en este mismo punto tejemos el aumento 7. Y tenemos aquí los 7 aumentos. Ahora vamos a tejer los siguientes 22 puntos altos. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 4. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 5. Y así vamos a seguir tejiendo hasta tener los 22 puntos altos. Tejí aquí los 22 puntos altos. En la fila de abajo tienen que sobrarnos 2 puntos. Contamos 1 y 2 puntos. Vamos a tejer aquí 5 aumentos para unir a estos 2 primeros aumentos que tejimos al iniciar esta fila 2. Para completar los 7 aumentos vamos a tomar una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el primer aumento, el primer punto alto. En este mismo punto donde tejimos este primer aumento, en este mismo punto tejemos el segundo aumento. En el siguiente punto de la fila de abajo, que es el último, tejemos el aumento 3. En este mismo punto donde tejimos el aumento 3, en este mismo punto tejemos el aumento 4. En este mismo punto donde tejimos el aumento 4, en este mismo punto tejemos el aumento 5. Ahora vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2. Y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos la lana, sacamos y nos deslizamos. Y tenemos aquí los 7 aumentos. Y terminada la fila 2. Para tejer la fila 3 vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Vamos a tomar una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo, que es aquí, tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 4. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 5. Y así vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la fila de abajo por todo el contorno de esta fila 3. En total tienen que quedarnos 58 puntos altos. Y nos vemos aquí para cerrar esta fila. Tejí aquí el punto alto 57. En el siguiente punto de la fila de abajo, que es el último, tejemos el punto alto 58. Y para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2.
y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos la lana, sacamos y nos deslizamos y nos queda terminada la fila 3. Para tejer las filas 4 y 5 vamos a tejerlas de la misma manera como tejimos aquí esta fila 3. Tenemos que tejer las 3 cadenas que nos van a servir como nuestro primer punto alto. Después seguimos tejiendo un punto alto en cada punto alto de la fila de abajo. En total tienen que quedarnos los mismos 58 puntos altos. Y cerramos las filas de la misma manera como cerramos aquí esta fila 3. Estoy terminando de tejer la fila 5. Tejí aquí el punto alto 57. En el siguiente punto de la fila de abajo, que es el último, tejemos el punto alto 58. Y para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos la lana, sacamos y nos deslizamos y nos queda terminada la fila 5. Para tejer la fila 6 vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo, que es aquí, tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Y así vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la fila de abajo, hasta tener 27 puntos altos. Tejí aquí los 27 puntos altos. Ahora desde aquí en adelante vamos a empezar a tejer disminuciones. Vamos a hacer aquí la primera disminución. Vamos a tomar una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo introducimos el crochet, tomamos la lana, sacamos y vamos a tejer este punto alto hasta la mitad. De esta manera. Tomamos otra lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo introducimos el crochet, tomamos la lana, sacamos y tejemos este punto alto hasta la mitad de esta manera. Tenemos aquí 3 aros, voy a tomar la lana y nos vamos a deslizar por los 3 aros. Y tenemos aquí una disminución. Ahora vamos a tejer 27 puntos altos. Tomamos una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Y así vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la fila de abajo hasta tener 27 puntos altos. Tejí aquí los siguientes 27 puntos altos. En la fila de abajo tienen que sobrarnos 2 puntos, 1 y 2 puntos. Ahora vamos a hacer otra disminución. Vamos a tomar una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo tomamos la lana, sacamos y tejemos este punto alto hasta la mitad de esta manera. En el siguiente punto de la fila de abajo tomamos el hilo, sacamos y tejemos este punto alto hasta la mitad. Tenemos aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros de esta manera. Y tenemos aquí nuestra disminución. Ahora vamos a cerrar con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos la lana, sacamos y nos deslizamos y nos queda terminada
la fila 6. Para tejer la fila 7 vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Y así vamos a seguir tejiendo hasta tener 26 puntos altos. Tejí aquí los 26 puntos altos. Ahora vamos a tejer una disminución. Tomamos una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo tomamos la lana, sacamos y tejemos este punto alto hasta la mitad. Tomamos una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo tomamos la lana, sacamos y tejemos este punto alto hasta la mitad de esta manera. Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros. Y tenemos aquí la disminución. Ahora vamos a tejer 26 puntos altos. En el siguiente punto de la fila de abajo, que es aquí, tejemos el primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Y así vamos a seguir tejiendo hasta tener los siguientes 26 puntos altos. Tejí los siguientes 26 puntos altos. En la fila de abajo tienen que sobrarnos 2 puntos, 1 y 2 puntos. Vamos a tejer aquí una disminución. Tomamos una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo tomamos la lana, sacamos y tejemos este punto alto hasta la mitad. Tomamos una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo, que es el último, tomamos la lana, sacamos y tejemos este punto alto hasta la mitad. Tenemos aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros. Y tenemos aquí la disminución. Ahora para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2. Y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos la lana, sacamos y nos deslizamos. Y nos queda terminada la fila 7. Para tejer la fila 8 vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo, que es aquí, tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Y así vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la fila de abajo, hasta tener 25 puntos altos. Tejí los 25 puntos altos. Ahora vamos a tejer una disminución, de la misma manera como tejimos en las filas anteriores. Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros de esta manera. Y tenemos aquí la disminución. Ahora vamos a tejer los siguientes 25 puntos altos. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Tejí los 25 puntos altos. En la fila de abajo tienen que sobrarnos 2 puntos, 1 y 2 puntos. Vamos a tejer aquí una disminución, de la misma manera como tejimos en las filas anteriores.
Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros de esta manera. Y tenemos aquí la disminución. Ahora para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos la lana, sacamos y nos deslizamos. Y nos queda terminada la fila 8. Para tejer la fila 9 vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo, que es aquí, tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Y así vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la fila de abajo, hasta tener 24 puntos altos. Tejí los 24 puntos altos. Ahora vamos a tejer una disminución, de la misma manera como tejimos en las filas anteriores. Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros. Y tenemos aquí la disminución. Ahora vamos a seguir tejiendo los siguientes 24 puntos altos. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Tejí los siguientes 24 puntos altos. En la fila de abajo tienen que sobrarnos 2 puntos, 1 y 2 puntos. Vamos a tejer aquí una disminución, de la misma manera como tejimos en las filas anteriores. Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros. Y tenemos aquí la disminución. Ahora para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos la lana, sacamos y nos deslizamos. Para tejer la fila 10 vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo, que es aquí, tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Y así vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la fila de abajo, hasta tener 23 puntos altos. Tejí los 23 puntos altos, ahora vamos a tejer una disminución, de la misma manera como tejimos en las filas anteriores. Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros. Y tenemos aquí la disminución. Ahora vamos a tejer los siguientes 23 puntos altos. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Y así vamos a seguir tejiendo hasta tener los siguientes 23 puntos altos. Tejí los siguientes 23 puntos altos. En la fila de abajo tienen que sobrarnos 2 puntos, 1 y 2 puntos. Vamos a tejer aquí una disminución, de la misma manera como tejimos en las filas anteriores.
Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros. Y tenemos aquí la disminución. Ahora para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos la lana, sacamos y nos deslizamos. Para tejer la fila 11 vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo, que es aquí, tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Y así vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la fila de abajo, hasta tener 22 puntos altos. Tejí los 22 puntos altos. Ahora vamos a tejer una disminución, de la misma manera como tejimos en las filas anteriores. Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros. Y tenemos aquí la disminución. Ahora vamos a seguir tejiendo los siguientes 22 puntos altos. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Tejí los siguientes 22 puntos altos. En la fila de abajo tienen que sobrarnos 2 puntos, 1 y 2 puntos. Vamos a tejer aquí una disminución, de la misma manera como tejimos en las filas anteriores. Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros. Y tenemos aquí la disminución. Ahora para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena introducimos el crochet, tomamos la lana, sacamos y nos deslizamos. Para tejer la fila 12 vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo, que es aquí, tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Y así vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la fila de abajo, hasta tener 21 puntos altos. Tejí los 21 puntos altos. Ahora vamos a tejer una disminución, de la misma manera como tejimos en las filas anteriores. Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros. Y tenemos aquí la disminución. Ahora vamos a seguir tejiendo los siguientes 21 puntos altos. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo tejemos el punto alto 3. Tejí los siguientes 21 puntos altos. En la fila de abajo tienen que sobrarnos 2 puntos, 1 y 2 puntos. Vamos a tejer en estos 2 últimos puntos de la fila de abajo la disminución, de la misma manera como tejimos en las filas anteriores. Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me deslizo por los 3 aros. Y tenemos aquí la disminución. Ahora para cerrar esta última fila 12 vamos a unir con un aro deslizado en la mitad de estos 2 primeros puntos altos. Justo aquí en la mitad introducimos el crochet, tomamos la lana, sacamos y nos deslizamos.
y nos queda terminada la fila 12 y también terminada nuestra bolsa. Si estamos tejiendo el monedero, vamos a cortar la lana y rematamos. Si estamos tejiendo la cartera para niña, vamos a continuar tejiendo la agarradera. Vamos a deslizarnos 2 puntos. Introducimos el crochet por el siguiente punto, tomamos la lana, sacamos y nos deslizamos. Introducimos el crochet por el siguiente punto, tomamos la lana, sacamos y nos deslizamos. Y nos quedamos en la mitad de este extremo. Vamos a tejer la agarradera de la siguiente manera. Vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Vamos a tejer 3 puntos altos juntos de la siguiente manera. Tomamos una lazada y en esta primera cadena introducimos el crochet de esta manera, tomamos la lana, sacamos y tejemos el segundo punto alto solo hasta la mitad. Tomamos una lazada y en esta misma primera cadena tomamos la lana, sacamos y tejemos el punto alto 3 solo hasta la mitad. Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros. Y tenemos aquí los 3 puntos altos juntos. Ahora volvemos a tejer las 3 cadenas. Y vamos a volver a tejer estos 3 puntos altos juntos. Tomamos una lazada, introducimos el crochet por esta primera cadena, tomamos una hebra y también vamos a tomar esta otra hebra. Tomamos la lana, sacamos y tejemos el segundo punto alto solo hasta la mitad. Tomamos una lazada y en esta misma primera cadena tejemos el punto alto 3 solo hasta la mitad. Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me voy a deslizar por los 3 aros de esta manera. Volvemos a tejer las 3 cadenas. Tomamos una lazada y tejemos el segundo punto alto aquí en esta primera cadena, tomamos una hebra y también tomamos esta otra hebra. Tomamos la lana, sacamos y tejemos el segundo punto alto solo hasta la mitad. En esta misma primera cadena tejemos el punto alto 3 solo hasta la mitad. Tengo aquí 3 aros, voy a tomar la lana y me deslizo por los 3 aros. Y así como tejimos aquí, vamos a continuar tejiendo hasta tener el largo deseado de nuestra agarradera. Terminé de tejer el largo deseado de mi agarradera. Este es el lado derecho. Ahora vamos a unir a nuestra bolsa. Vamos a buscar la mitad de este otro extremo. Justo aquí en la mitad vamos a colocar la agarradera, justo en este punto alto que nos queda en la mitad de este otro extremo. Vamos a introducir el crochet de esta manera, tomamos la lana y nos deslizamos de esta manera. Ahora vamos a tejer 2 cadenas, cortamos la lana y rematamos. Y este sobrante de esta lana la vamos a esconder por nuestro tejido por el lado revés, de esta manera.